Bueno, señores, vamos a empezar a hablar de todo lo que está pasando. Te hicimos un raconto más o menos rápido, más o menos para que recuerdes todas las cosas que nos pasaron en estos 1000 días de la presidencia de Mauricio Macri. Voy a saludar a Gildo Norato, dirigente de CETEP y Movimiento Evita. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Buenas Gracias tardes. por venir. No, gracias a vos. Bueno, ahí en Bregman decía, la calle es la que va a resistir el ajuste y en las últimas horas hemos visto movilizaciones importantes, teniendo en cuenta las últimas medidas del gobierno, en reducción del gabinete, ministerios que ya no son tales y la situación económica y social. Sí, sin lugar a dudas, cada una de las pequeñas avances que hemos tenido, las pequeñísimas victorias que hemos tenido, como la emergencia social, como cuando se debatió la reforma previsional, que tuvimos Sí. la posibilidad de que se postergue unos días, o la ley antidespido, siempre han venido de la confluencia de las manifestaciones de los movimientos populares con los gremios, y me parece que eso ha marcado un poco el termómetro de que la situación social es muy difícil. Y lo peor de todo es que el gobierno no tiene posibilidades de resolver lo social y lo laboral en lo que le queda de mandato. Y me parece que eso es lo más grave que nos enfrentamos en el próximo año. ¿Cuál es el impacto real en los barrios de todas estas medidas? Y es muy dramático. Muchas veces se nos acusa de desestabilizadores o de promover Sí. escenas como la de Chaco y esas cosas que se dicen de los saqueos. Y la verdad que si la democracia, o no sé si la democracia, si la Argentina no explota hoy, es por la red comunitaria, por el tejido social que tenemos, los movimientos, los clubes de barrio, la sociedad de fomento, la Iglesia Católica y otras iglesias que tenemos un trabajo de base que actúa como una contención muy profunda para que los desbordes no se generalicen. Me parece que está golpeando mucho, tenemos 2, 3 y hasta 4 turnos en los comedores y los merenderos. Se ha aumentado la Sí, cantidad de gente que va. exponencialmente, y la verdad que los anuncios que hizo el gobierno al principio de la semana, en el caso de los programas de empleo, estaban acordados desde fines de junio, luego de la marcha federal que hicimos los movimientos y recuperamos la mesa de diálogo. En el marco del aumento de las partidas alimentarias, hoy precisamente tuvimos una reunión y todavía no se sabe qué es lo que se va a aumentar, ni cuánto, ni cómo. Y en el marco de la asignación universal por hijo, que se dijo 1.200 pesos para septiembre y 1.500 pesos para diciembre, eso es un aumento irrisorio, porque si vos lo anualizás a esos 2.700 pesos, son 225 pesos por pibe. Me parece que la situación es muy grave, los ingresos han bajado mucho, los gastos fijos de las familias han crecido mucho y no vemos respuesta por parte del gobierno para encontrar una salida efectiva. A la gente trata de ver, ¿no?, por dónde encontrarle una vuelta. El trueque, por ejemplo, donde hemos mostrado que cada vez hay más en distintos barrios. El trueque, la venta ambulante, los trapitos, el cartoneo, los que venden tortillas en las estaciones de trenes, el rebusque de que no se quiere morir de hambre. La economía popular es mucho eso, es la creatividad llevada a la supervivencia y después, en el marco de una experiencia colectiva, tratar de cooperativizarla, tratar de construir un escenario solidario para no morirse de hambre. Porque en el fondo acá lo que se estaba discutiendo hace 2 meses, o por lo menos los movimientos, tratábamos de discutir el ingreso al trabajo, retomar el paradigma del trabajo para este 30 y pico % de pobreza estructural. Hoy estamos discutiendo no morirnos de hambre. Y me parece que eso tiene que llamar a la reflexión principalmente al gobierno y al conjunto de la dirigencia política. Acá hay que construir medidas institucionales para que este gobierno no siga haciendo daño. Nosotros tenemos la mirada de que la capacidad de dar respuesta en el plano social y en el plano laboral está agotada para el gobierno de cara al 2019. No tenemos que propiciar salidas que no estén en el marco de las instituciones. Ahora, la dirigencia política tiene que construir una propuesta de crisis parlamentaria, con miembros del Poder Ejecutivo. Hay que buscar una forma para que no solamente sea deuda, no solamente sea ajuste y no todo se juegue a un presupuesto que, tal cual lo venimos evaluando y lo que se viene diciendo, va a ser un presupuesto muy perjudicial para las mayorías. Entonces, me parece que estamos en una situación muy, muy grave. Ustedes suelen tener buena relación con la ministra Stanley, ¿no?, Tenemos, a lo largo del gobierno. Sí, tenemos diálogo institucional porque entendemos que la democracia es diálogo, que hay que respetar la voluntad popular y que nosotros hemos tenido el acompañamiento de la CGT principalmente, de la Pastoral Social y de otros gremios para tener una instancia de representación ante la ministra. Está claro que ninguna política social es efectiva cuando el modelo económico es una fábrica de pobres. No hay paliativo social en este momento.
A nosotros nos duele mucho cuando se producen escenas donde pibes que Ismael de Chaco iba a un merendero del Movimiento Popular Darío Santillán. Y son los pibes de nuestros barrios. Y perdió la vida, ¿no? Y perdió la vida. Yo tengo una nena de 10 y un pibe de 12, que no van a merenderos y comedores, pero tranquilamente podrían ir. Y me parece que el gobierno tiene que dejar de jugar, de hacer show con la muerte, de hacer show con la pobreza, de hacer show como hizo Echecopar ayer, agrediendo de forma misógina a una compañera del movimiento Evita, que lo único que estaba planteando era un aumento extraordinario al programa de salario social complementario. Hay una cosa que yo he advertido, bueno, se ve en algunos programas o algunas personas que participan de programas, donde se los quiere estigmatizar diciendo que como son vagos y no quieren trabajar, lo único que hacen es pedir planes. Mira, nosotros hemos presentado 5 leyes de emergencia en el marco de la Marcha Federal para abordar la emergencia alimentaria, la emergencia en adicciones, promover cooperativas de trabajo para desarrollar infraestructura social en los barrios periféricos, villas, asentamientos. Un programa de integración urbana para que aquellas villas, asentamientos que tienen más de 5 años puedan tener certificado de vivienda familiar. En la provincia presentamos una propuesta para que las cooperativas de los movimientos populares mejoren la infraestructura escolar. Y la verdad que lo que hace el gobierno es ignorarnos. Lo que hace el gobierno es estigmatizarnos y lo que hacen muchos de los comunicadores. Nosotros necesitamos trabajo porque el verdadero ordenador social de una sociedad es el trabajo. Gildo, cuando hablan con la ministra Stanley, más allá de conseguir algún dinero, algún plan o algún aumento en los planes ya existentes, ¿hay de parte de la ministra un contexto de decirles, bueno, pero se va a generar trabajo genuino, entonces ustedes no van a necesitar estos planes? Mira, ellos a partir del año pasado, el ministro Triaca tuvo una propuesta de lo que era el programa Empalme, para que los movimientos populares que tenemos representación sobre distintos miembros de programas de empleo, podamos incorporarnos a las propuestas laborales del mundo privado. Ese plan Empalme fracasó rotundamente. Se planteaba incorporar 600.000 compañeros y compañeras de la economía popular a empresas privadas. Cuando finalizó el año pasado, solamente 6.000, y fue etapa de ámbito financiero, solamente 6.000 de esos 600.000 que promovían. ¿Por qué? Porque este Estado no tiene como finalidad o como una de sus preocupaciones generar trabajo. Pretende que los desocupados de segunda y tercera generación tengan garantizar empleabilidad para que después el mercado derrame y nos integre. Y eso no ha pasado. No pasó con Dualde, no pasó con Tomada, que era una economía de expansión. Y por supuesto que iba a fracasar con Triaca y con Macri. Por lo tanto, más allá de las buenas intenciones, de los buenos modales, de las posibilidades de diálogo que nosotros reivindicamos, porque la democracia es diálogo, no hay política social que sea efectiva, te reitero, con un modelo económico que fabrica pobres. ¿Sirve en algo la política de precios cuidados en este marco? En algún punto sí. El tema es que tenemos la misma mirada que teníamos con el precios cuidados en el gobierno anterior. Generalmente está vehiculizada hacia las grandes cadenas de supermercado, hacia las principales cadenas de supermercado. ¿Qué desalienta? El mercadito de la esquina. Concentra aún más el mercado de consumo. Y eso impide que, por ejemplo, ferias francas, mercados populares, distintas propuestas de producción que se podrían generar fortaleciendo la agricultura familiar, fortaleciendo la producción popular, fortaleciendo la producción lechera del pequeño productor, se lleva adelante. Y me parece que es un incentivo, puede llegar a serlo. No ha sido del todo efectivo y me parece que tiende a concentrar aún más el mercado. Y una cuestión más que es importante, el Estado, con Macri sobre todo, no ha tenido ninguna intervención para regular un poco alguna de las variables económicas. Por lo tanto, nos hace pensar que tampoco lo va a hacer. Por lo tanto, tenemos muchas dudas que sea efectivo. Vamos a dar un marco respecto de los precios cuidados. Adrián, ¿cuáles son esos precios, esos productos y esos precios? Rosario, así es. Vos sabés que Precios Cuidados, bueno, ahora tiene 550 productos, pero en realidad, lo que pasa allí es que van a venir con un aumento de un 13%. Por ejemplo, las perlitas que yo te había dicho, hay 2 cortes de carne solamente. Uno es espinazo y el otro es carne picada común. Es decir, 2 cortes que la verdad no dejan mucho que desear para las familias, ¿no? Es decir, como si las familias que van a Precios Cuidados no pudieran comer asado, no pudieran comer, incluso en la canasta... Y no, ya no comen y con esto tampoco, porque no están contemplados los precios, claro. Bueno, ahí tenés. Y yo te quería hablar de quiénes se quedan
con tu sueldo, Rosario, porque vos fijate que hay empresas que tienen la sartén por el mango y que en general se trata de insumos difundidos. ¿Qué son los insumos difundidos? Aquellos que en los productos no vemos. Por ejemplo, un envase, la tapita de aluminio del yogur. Vos sabés que, por ejemplo, la concentración económica, el gobierno nunca le ha dado demasiada relevancia a todo esto. Cemento, ¿sabés cuántas empresas manejan el mercado? Manejan casi la totalidad del mercado, el 96% del mercado, 3 empresas. No vamos a dar los nombres, pero en general estas cosas se conocen, ¿no? El polietileno que se utiliza para envases, el 93% lo manejan una sola empresa, que son en definitiva después quienes ponen los precios, ¿no? El tolueno, ¿alguien escuchó hablar del tolueno? No, es un derivado del petróleo, solamente 2 empresas lo producen, una es Repsol, la otra es Petrobras. ¿Y qué se utiliza? Bueno, se utiliza para pintura, cigarrillos, cepillos. Claro, el punto es, esto es importante saberlo respecto de la concentración que hay en algunas actividades porque son los que imponen los precios y después es difícil modificarlo, ¿no es cierto? Exacto, es decir, esto después no se modifica y además los aumentos que tienen estos precios nosotros no los conocemos porque están dibujados o disfrazados o confundidos en el precio final de un producto. Fíjate el aluminio se usa para lata, se usa para un montón de cosas. Claro, y eso pasa con azúcar, con la leche, bueno, digo, para hablar de las cosas y de los productos que vos consumís todos los días. Y fíjate acá, panificación. Una sola empresa tiene el 80% del mercado, es decir, va al supermercado y le impone los precios, le impone el lugar en la góndola. La leche fluida, 2 empresas manejan el 78%. Aceites, que ayer lo mencionaba Alberto Samit, sí. 2 empresas el 80%. Azúcar, una empresa te maneja el 75% del mercado, que todos sabemos cuál es y que está en Tucumán. La última, enlatados. Una sola empresa, enlatados, vos vas al supermercado y bueno, ves la cantidad de latas que hay ahí. Una sola empresa maneja todos los enlatados el 70%. Y por último, el supermercadismo, el 81% del mercado de supermercados, aunque tengan nombres de fantasías, está manejado por solamente 3 empresas. Con estos datos, me parece que el gobierno debería darle mayor relevancia a la Comisión de Defensa de la Competencia y mirar un poquito más que no es solo monetaria la inflación. Claro, también es de concentración. También ocurren estas cosas y por eso vamos a tener un 42%. Ahí está, algunos datos importantes para que se entienda, porque viste que siempre decimos, ¿por qué no se puede modificar el precio de algunos productos? Porque entre lo que dice el productor, que son centavos los que recibe, uno paga tan caro en góndola. Me parece que ahí es gran parte del problema que arrastramos, porque la concentración económica es algo que viene, por decir una fecha, del 83 en adelante. Y ni que hablar de la concentración de la tierra y de la extranjerización de la tierra. Nosotros trabajamos con los productores de la agricultura familiar. Argentina supuestamente es una potencia agroexportadora. La población rural que produce en la pequeña agricultura son 250.000 familias. No hay país que se reivindique agrario con esa cantidad de familias en el campo. Me parece que ahí hay también una cuestión a trabajar y hay que tener una política concreta, volver al campo. Pareciera que la Argentina, cuando se habla de propuestas como la reforma agraria, se habla de cuestiones de izquierda, y me parece que eso nada que ver, eso está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Creo que tenemos posibilidad de pensarlo. Gildo, muchas gracias, gracias por haber venido a dar este panorama.